Suele pasar que descubrimos el mundo de la neurodivergencia y decimos, wow, sé que soy neurodivergente, pero, me siento identificado con cosas de autismo. También alguna característica de TDAH me resuena bastante. Pero no seré de altas capacidades porque también me pasa esto, que he visto a otra persona de altas capacidades. Entonces, es muy difícil de diferenciar cómo es exactamente nuestro neurotipo, porque en realidad entre esas tres casi hay más características en común que características diferentes. Y a veces ese camino de desentrañar qué característica corresponde a qué y cómo es exactamente tu neurotipo no es tan directo. Yo, por ejemplo, empecé sospechando de autismo, pero no estaba tan segura. Me fui a evaluar de altas capacidades, me dijeron que sí, y después, a los 6 meses, seguí sospechando de autismo porque había muchas cosas que no explicaba solo por el diagnóstico de altas capacidades. Me fui a evaluar de autismo y también dio que sí. O muchas personas le pasa que tienen este neurotipo combinado entre TDAH y autismo y que a lo mejor identifican una antes porque una está camuflando a la otra y se evalúan, por ejemplo, antes de TDAH y dicen, mira, pues ya está, esta era la respuesta que necesitaba. Se empiezan a medicar de TDAH y empiezan a aparecer todos los rasgos autistas. O al revés, que el autismo haya tapado el TDAH y cuando tienen el diagnóstico de autismo, a los meses se dan cuenta de que eso no explica exactamente todo. Así que hoy vamos a ver dónde está la fina línea entre las tres, qué características tienen en común y qué sutilezas las diferencian y en qué rasgos no coinciden. Estás escuchando Ser Divergente, un podcast por Jimena González, neurodivergente, altas capacidades y autista. Si te gusta este programa y quieres apoyarlo, seguir el programa, compartirlo o valorarlo con 5 estrellas realmente ayuda. Antes de pasar a las características, quiero aclarar que, lo he mencionado un poquito antes, pero puedes tener un perfil combinado. De hecho, por ejemplo, la combinación entre autismo y TDAH, una combinación que en inglés se llama ADHD, es súper frecuente y es que el autismo y el TDAH tienen una carga genética compartida muy grande, entre el 50 y el 72%. Así que ciertos estudios han hallado que hay una proporción de entre el 30 y el 65% de las personas con TDAH que cumplen los criterios diagnósticos de autismo y entre el 22 y el 83% de las personas autistas cumplen los criterios de TDAH. O, por ejemplo, las dobles excepcionalidades, que es esta combinación de altas capacidades con autismo o de altas capacidades con TDAH, altas capacidades con dislexia. Y es que se teoriza que precisamente las estructuras cerebrales divergentes, o sea, autismo, TDAH, soportan mejor un alto potencial. O sea, que tener alta capacidad más otra neurodivergencia es más bien la norma, no la excepción. Y si tienes una combinación entre dos, lo que tienes no es una más otra, sino que van a haber características que se compensen. Por ejemplo, cuando hay una combinación de TDAH con autismo. Por el autismo vas a necesitar muchísima rutina, pero por el TDAH vas a necesitar mucha novedad. Entonces, lo primero que seguramente sientas es una especie de conflicto interno entre esas dos necesidades, pero también quizá desde fuera o incluso tú no puedas ver que realmente necesitas mucho la rutina porque no la mantienes porque necesitas esa novedad. O al revés, no puedas ver que tienes esa impulsividad porque te está frenando tu necesidad de predictibilidad y rutina por el autismo. Habrá otras características que se potencian. Por ejemplo, cuando hay TDAH y hay alta capacidad, pasa que los intereses especiales que se dan en ambas serán muy intensos, pero es que además van a ser de muy poca duración, incluso menos duración que la que es habitual en TDAH. Porque con el aprendizaje rápido de las altas capacidades, en el momento en el que esa nueva interés especial ya no genera una estimulación intelectual, pues ese interés especial se termina. Y puede ser también que aparezcan nuevas características que no estaban ni en TDAH ni en autismo, por ejemplo, y aparezca una nueva característica en la combinación. O, por ejemplo, en doble excepcionalidad con autismo aparece la ansiedad como un indicador, y la ansiedad no es un indicador ni de autismo ni de alta capacidad. Incluso puede haber indicadores, por ejemplo, en este mismo caso la ansiedad,
que no solo están ligados a tu neurotipo, es decir, por así decirlo, con lo que venías de fábrica, ¿no? Esa carga genética, tu tipo de cerebro, sino que pueden ser consecuencia de lo que llamamos neurodivergencias adquiridas, un trastorno de estrés postraumático, un TOC, una época estresante también. Incluso hay características de dislexia y TDAH que son muy parecidas, y aunque esté hablando ahora de TDAH, porque pues un poco autismo, TDAH y altas capacidades son las tres neurodivergencias como más grandes, más comunes, realmente hay muchos patrones de dislexia que pueden parecerse a las características de TDAH. Así que bueno, ya ves que hay que hilar fino, no solo mirar la característica en sí, sino tratar de entender de dónde viene, cuándo se produce, desde cuándo se produce. Y digo desde cuándo porque recuerda que al hablar de una neurodivergencia, que es una condición de neurodesarrollo, tendríamos que encontrar señales tempranas. O sea, al ser un neurotipo, al ser tu tipo de cerebro, digamos que tú ya vienes con ese tipo de cerebro. Entonces, las señales que quieras ver de la neurodivergencia tienen que estar presentes desde prontito en tu infancia. Si te ves reflejada solamente en un momento de tu vida, por ejemplo, en este momento tengo muchos despistes, quizá tengo TDAH. A lo mejor no, porque a lo mejor es que en este momento estás muy desregulada y no es necesariamente una característica que hayas mantenido a lo largo de tu vida. Pero ojo con esto, porque puede ser que en este momento sea el momento en el que toda la sobrecarga externa, pues estrés cognitivo, estrés sensorial, dificultades emocionales, carga de trabajo, ya hayas superado tu capacidad de camuflar y no tengas esa capacidad de seguir compensando esos rasgos y entonces ahora se vean esas características. Es un poquito complejo, pero bueno, vamos a intentar arrojar un poquito de luz sobre todo esto. Entonces, empezando por las características comunes, una de las que más me gustan es el hiperfoco. Y es que los tres neurotipos, tanto altas capacidades como autismo como TDAH, tienen esta gran capacidad de concentración por largos periodos de tiempo. Ojo, no siempre, sino cuando hay un fuerte interés. Entonces, en altas capacidades, esta capacidad de hiperfoco va a estar ligada a que haya un reto intelectual o a que haya un rápido aprendizaje. Es decir, no se puede mantener este hiperfoco en una cosa que no motiva intelectualmente. Si algo no es suficientemente difícil, si algo no es suficientemente interesante y da esta sensación de que estás aprendiendo mucho, entonces no puedes mantener ese hiperfoco. En TDAH también es un poquito similar porque sí que está ligado, este interés sí que está ligado al aprendizaje, pero también a la novedad. O sea, algo nuevo va a captar más tu atención. También algo urgente o el reto. O sea, el reto intelectual como en altas capacidades, pero también puede ser el reto de competición. Por eso en cosas que tienen gamificación o en cosas que son competir con alguien en, concursos o competiciones, es mucho más fácil mantener el hiperfoco para una persona con TDAH. Y en autismo, quizá este hiperfoco sea el más intenso de los tres, porque en autismo existe este estilo cognitivo monotrópico, es decir, que tiene muchísima capacidad para profundizar en un tema, prestar atención a una única actividad en vez de tener como varias actividades sucediendo a la vez o estar procesando varios estímulos a la vez. Entonces esto hace que tengamos muchísima inercia, es decir, que cuando nos metemos en una actividad, que nos puede costar meternos al principio, pero cuando nos metemos en esa actividad y nos ponemos a hacer una cosa, es muy difícil parar o cambiar de actividad. Y este hiperfoco suele estar muy ligado a un interés especial. Porque hablando de los intereses especiales, esta es otra característica que tienen los tres neurotipos en común, porque los tres se apasionan por temáticas de manera profunda y no necesariamente son intereses que otras personas a tu alrededor tengan, sino que vienen un poco, no sabes muy bien de dónde vienen. En autismo suelen ser temas que se abordan en muchísima profundidad. O sea, como que se llega a muchísimo detalle, precisamente por este estilo cognitivo monotrópico que decía antes. Y por eso también permanecen más tiempo, porque podemos estar durante más tiempo, digamos, aprendiendo hasta el más mínimo detalle de un tema.
También la rutina y la predictibilidad nos regulan, así que tener un mismo tema de interés nos da esa sensación de invariabilidad. En TDAH sería un poco el otro extremo. Suelen aparecer y ser bastante efímeros, porque en el momento en el que se va esa estimulación inicial, en el momento en el que se da ese apasionamiento por la novedad, por la estimulación, el aprendizaje, puede que te hayas comprado todo lo relacionado a este nuevo interés especial, ya fuera la fotografía o la guitarra o pintar, y piensas que va a ser tu nuevo propósito vital porque estás súper apasionado por eso, y a las semanas o meses eso ha desaparecido, lo has metido en un cajón y se te ha olvidado por completo. Y aparecerá otro. Y en altas capacidades suele ser como un intermedio en cuanto a duración. Suelen ser intereses intelectualmente complejos que permitan aprender y se terminan no cuando ese aprendizaje se para, porque siempre puedes seguir aprendiendo de un mismo tema realmente, pero sí cuando esa curva de aprendizaje ya es menor, porque al principio cuando hay un tema nuevo puedes aprender muchísimo sobre ese tema y luego ya vas aprendiendo menos, porque ya como que sabes más y esa curva de aprendizaje se ralentiza y eso ya no es tan motivante para una persona con altas capacidades. Otra característica en común es la dificultad para relajarte o la dificultad para conciliar el sueño o mantener el sueño. Esto se puede relacionar muchísimo con la hiperactividad mental que se da en TDAH, pero es que en general en personas neurodivergentes estamos más desreguladas, porque es que el sistema a nuestro alrededor no está hecho para nuestro sistema cognitivo, nuestro sistema sensorial. El caso es que vivimos en un constante estrés. De hecho, se ha demostrado que en personas neurodivergentes está más activo el sistema nervioso simpático y menos estimulado el nervio vago, que es el principal componente del sistema parasimpático. O sea, nuestro sistema nervioso tiene dos modos, el simpático, que es el relacionado al estrés, y el parasimpático a la relajación. Y en personas neurodivergentes está más activo el sistema nervioso simpático, es decir, el del estrés. Entonces, claro, pues si está más activo tu sistema de estrés, pues va a ser mucho más difícil tanto relajarte, conciliar el sueño y todo lo demás. Otra característica en común son los movimientos regulatorios. Estos se suelen llamar tics en altas capacidades, stimming en autismo y fidgeting en TDAH. Pero es que la cosa es que a las personas neurodivergentes nos va el movimiento. De hecho, se ha demostrado que aprendemos y procesamos mejor en movimiento. Entonces, que ves a niños neurodivergentes en el estudio, aprendían muchísimo mejor cuando se movían en la silla o cuando miraban una película en movimiento, y ahí se acordaban muchísimo mejor y habían entendido muchísimo mejor la película. Entonces, la cosa es que los tres neurotipos tienen algún tipo de movimiento, pues tanto para procesar, como para aprender mejor, como para gestionar su frustración, su ansiedad. En altas capacidades suelen ser estos tics para exteriorizar la frustración intelectual. Cuando algo no nos está saliendo, cuando algo no lo comprendemos, o cuando no comprendemos un poco el sistema a nuestro alrededor, no podemos ir tan rápido como nos gustaría, ese nerviosismo, esa frustración la descargamos con estos tics. En TDAH sirven para liberar el exceso de energía, porque normalmente en perfiles especialmente hiperactivos, porque luego está el perfil inatento que no necesariamente tendría tantísimo exceso de energía, pero si tienes un perfil hiperactivo, pues sientes que dentro de ti hay como un motor, como un montón de energía que tienes que exteriorizar, que tienes que sacar, porque si no es como que si te hacen estar sentado muchísimo tiempo, por ejemplo, es como que realmente te pone nervioso. Entonces, para liberar ese exceso de energía, se hace este fidgeting, pues jugar con las manos o mover la pierna, lo que sea en tu caso, ¿no? Y en autismo sirven para autorregularse en todo tipo de situaciones, tanto en situaciones sociales como en situaciones de mucha saturación sensorial. Este tipo de cosas, pues solemos tener estos movimientos que suelen ser repetitivos o suele ser como algún tipo de foco sensorial. Por ejemplo, me enfoco en la sensación visual o me enfoco en una sensación auditiva o me enfoco en una textura, y eso nos regula. Otra característica común a las tres son las crisis neurodivergentes, los estallidos, los apagones que llamamos shutdowns o meltdowns en inglés, aunque son más frecuentes en autismo.
porque tanto sensorial como cognitivamente el mundo es muchísimo más caótico y desregulante para un cerebro monotrópico, o sea, una persona autista. Es muy abrumador y satura muchísimo todos los estímulos sensoriales, emocionales, cognitivos, incluso lo físico, pero aún así también pueden producirse en altas capacidades o en TDAH, especialmente si tienes también un desorden de procesamiento sensorial o un DPS. Otra característica en común entre las tres son las dificultades con las funciones ejecutivas. Sobre todo se dan en TDAH y autismo y son dificultades para organizarte o planificar, empezar y terminar tareas, como que hay cosas que te pueden costar un mundo y que parecen a otras personas unas cosas cotidianas. A veces no tenemos conciencia del paso del tiempo, que es esto que en inglés se llama time blindness, entonces nos es imposible estimarlo, las tareas grandes nos pueden abrumar. Una cosa que nos puede ayudar a diferenciar si es TDAH o autismo es que en TDAH se liga mucho a la baja memoria de trabajo. Entonces hay muchos despistes, se te olvida lo que ibas a hacer o las instrucciones que te acaban de dar para hacer una tarea a los 3 segundos es como si tu cerebro se hubiera dormido en el momento en el que la persona empezó a darte las instrucciones. Y es frecuente que iniciar una tarea no sea difícil, es como, venga, sí, me pongo a hacer esto, pero luego ya cuando se ha pasado la estimulación de, quería hacer esto, terminarla puede ser misión imposible. En cambio, en autismo pasa un poco lo contrario. Por la inercia suele ser difícil iniciar una tarea o cambiar de tarea cuando estamos haciendo una tarea, pero luego a veces nos cuesta incluso parar cuando estamos haciendo una tarea, independientemente de si llevamos ahí 4 horas y deberíamos ir a descansar o nuestra vejiga está diciendo por favor ve al baño, aún así permanecemos en la tarea. También en autismo se da evitación de la demanda en diferentes grados, pero la cosa es que si sientes una obligación, si sientes que alguien te ha mandado algo o que tienes que hacer algo, como que te resistes, como que tu cuerpo se bloquea por el estrés. Otra característica común a las tres es la creatividad. Y es que, claro, son cerebros que perciben, sienten, procesan de manera distinta, entonces van a tener ideas originales. Y esto se ha demostrado para los 3 neurotipos. Hay muchísimo pensamiento divergente o pensamiento arborescente o pensamiento rizomático, que podemos ponerle diferentes nombres, pero en realidad es como que hay muchísimo flujo de ideas y que una idea genera otra idea y otra idea y otra idea, estén relacionadas o no. Esto pasa muchísimo en TDAH y pasa muchísimo en altas capacidades. Y luego también en todas las personas que tenemos un desorden de procesamiento sensorial, entre ellas el 98% de las personas autistas, tenemos una sensibilidad artística muy distinta y muy fina. Y esto nos hace tener, por ejemplo, sensibilidad visual, vamos a tener muchísimo criterio para el interiorismo, por ejemplo, para el diseño, para el arte en forma de dibujo, de pintura. O si tenemos sensibilidad auditiva, vamos a tener muchísima creatividad en la música. Y aquí lo justamente con la sensibilidad sensorial, que es otra característica que pueden tener en común los 3 neurotipos. Y es que en realidad esta se explica por la divergencia de procesamiento sensorial o lo que clínicamente se llama DPS o desorden de procesamiento sensorial. Y esto se dice, los estudios dicen que está presente en el 98% de las personas autistas, pero también en el 40-50% de las personas con TDAH y entre el 35 y el 36% de las personas con alta capacidad intelectual. Y aún así, en alta capacidad intelectual, incluso aunque no haya este desorden de procesamiento sensorial, que genera más sobrecarga sensorial, sí que hay precisión en la percepción sensorial. Por ejemplo, identificar un instrumento específico en una orquesta. Otra característica en común entre las tres son las diferencias sociales, que en realidad esta es una característica mucho más marcada en autismo, pero también se da en los otros 2 neurotipos. Y con esto no quiero decir que seas introvertida o tímido o que no te guste socializar. Sea como sea tu neurotipo, puedes evitar la socialización y puede no gustarte, o bien puede ser justamente fuente de interés o fuente de estimulación intelectual. Lo que pasa en autismo es que hay diferentes códigos de comunicación
Por ejemplo, hay una comunicación mucho más directa, con menos sutilezas, metáforas o charla de besugos. También solemos tener baja batería social porque precisamente las interacciones sociales son unas situaciones en las que hay muchísima sobrecarga sensorial y cognitiva. O sea, tenemos que estar como pendientes a muchísimos estímulos del tono de voz de la persona, sus gestos faciales, su lenguaje corporal y además como quizá haya otras personas también presentes, unas conversaciones de fondo, como muchos estímulos sensoriales, más todo lo que tenemos que prestar atención en ese momento. También solemos, por ejemplo, evitar más el contacto visual. En TDAH, estas diferencias sociales se ven mucho en la impaciencia, como que hay mucha impulsividad en las relaciones, hay mucha ansiedad por compartir y a veces te puede dejar una sensación de que has compartido de más, o reprimes las interrupciones, te dan ganas como de interrumpir a la gente porque ya sabes lo que van a decir o quieres ya aportar lo que ibas a decir tú, porque si no se te va a olvidar. Y a veces lo puedes reprimir y otras veces no. Y a veces puede ser que hables de corrido y luego digas en plan, he hablado demasiado o tendría que haber dejado de hablar a otra persona, cosas así. En altas capacidades también hay diferencias sociales. Aquí se ve más la dificultad a la hora de encontrar pares, es decir, encontrar personas con las que te reflejes, con las que puedas compartir pues, tus intereses profundos, tus cuestiones existenciales, y realmente pasar de la small talk, o sea que solemos rechazar muchísimo y querer tocar temas complejos. Otra característica frecuente en los 3 neurotipos es la sensibilidad a la justicia y el cuestionamiento de la autoridad. Y esto es común a muchas personas neurodivergentes, pero también a personas que pertenecen a otros colectivos discriminados, por ejemplo, mujeres, personas racializadas, personas con otras discapacidades, porque una injusticia puede actuar de disparador del dolor por nuestra historia de sufrir una injusticia sistémica. Más allá de esto, en autismo puede haber evitación de la demanda, que lo he mencionado un poquito antes, y esto se refleja en, por ejemplo, no entender la jerarquía, o sea, no entender que tienes que hacer algo porque te lo dice tu padre o tu jefe, no. Tú tienes que estar de acuerdo con ese algo, compartir el porqué, entender exactamente el porqué y de ahí ya sí que lo puedes hacer. Y muchas veces estas preguntas que hacemos para entender el porqué se interpretan como cuestionamiento, pero realmente no lo es. En altas capacidades también hay mucha sensibilidad de justicia y la jerarquía se respeta, pero si lo entiendes y lo compartes. Si no, es bastante difícil también respetar el porque sí, ¿no? ¿Por qué tienes que hacer esto? Porque sí. Eso es muy difícil. Otra característica en común a las 3 es el perfeccionismo. Y para mí esto tiene un gran tinte de hipervigilancia, es decir, de que hemos sentido todo el tiempo que no estamos a la altura, de que bien somos demasiado o que somos demasiado poco, y eso lo tratamos de compensar prestando muchísima atención al detalle y tratando de hacer todo perfecto para no sentir ese rechazo. Pero aparte, en autismo se da una grandísima atención al detalle y una precisión milimétrica que favorece mucho este perfeccionismo. En TDAH suele aparecer como mecanismo de compensación, es decir, como puedes tener tendencia a, cometer faltas de ortografía o tener algún despiste o mandar un correo sin querer, pues entonces revisas todo 300.000 veces y haces todo absolutamente perfecto como estrategia de compensación de esos pequeños errores, es decir, para tratar de evitarlos. Y también en altas capacidades se da muchísimo esfuerzo por alcanzar la excelencia, ¿no? Por tratar de aprovechar tu potencial, a veces porque tú mismo sientes esa presión y otras veces porque esa presión viene desde fuera. Otra característica en común, aunque en este caso ya vamos a dejar un poco de lado al TDAH, es la buena memoria. En autismo está muy ligada a la sensibilidad sensorial y esta sensibilidad sensorial es lo que ancla los recuerdos, es decir, que tú te acuerdas muchísimo del aroma que existía en casa de tu abuela y entonces que ese día te dijo no sé qué, porque comisteis no sé cuántos. Como que todo está ligado a recuerdos sensoriales y eso se ancla de una manera muy fuerte y hace que tengamos una memoria a largo plazo muy fuerte. En altas capacidades también pasa un poco parecido, hay una buena memoria a largo plazo. En TDAH también puede ser buena a largo plazo, pero a corto plazo no. De esto que puedes ir a la cocina y no recordar por qué había sido. Otra característica en común, y esta
es menos de las altas capacidades, es más de autismo y TDAH, es la intensidad emocional. De hecho, esto se llama la habilidad emocional. Y esto puede dar, pues como consecuencia, la dificultad para regularnos emocionalmente, porque la cosa es que podemos sentir las emociones de manera mucho más intensa. Entonces, una misma cosa, digamos que nos saca muchísimo más de nuestro centro y puede pasar más tiempo hasta que volvemos a un estado de regulación. Y la última es la hiperactividad mental. Es extremadamente frecuente en las tres. Por un lado está ligado a lo que decíamos antes de que tenemos más tendencia a que nuestro sistema nervioso simpático esté activado. O sea, que es que vivimos más estresados, con lo cual nuestra mente está tratando de muchas veces resolver 300.000 cosas. Y por otra tenemos un historial de trauma, habitualmente. Pero además también es una característica de TDAH, fruto de la necesidad de estimulación de este tipo de cerebro, y entonces vas a tener un flujo constante de ideas y pensamientos muy rápidos además. También en autismo muchas veces se da con patrones de pensamientos repetitivos para regularnos o a veces con rumiaciones de situaciones sociales, otra preparando guiones en la mente, y esto está más ligado al camuflaje. Y en altas capacidades especialmente están ligados a resolver problemas o a analizar, a pensar en sistemas o a obtener esta estimulación intelectual en forma de tener una conversación interna, cuando no hay estimulación suficiente externamente. Así que ya ves que hay muchas características en común y que a veces esas diferencias son muy sutiles, pero fijándote un poquito más vas a poder hilar más fino y ver si tus características se corresponden mejor con un neurotipo tipo atención divergente o TDAH, o con un neurotipo de altas capacidades o con un neurotipo de autismo. Pero ahora vamos a clarificar un poquito más. Una señal de que puede ser autismo es que tengas crisis muy frecuentes. Si no sabes qué son los shutdowns y los meltdowns, te dejo en la descripción un vídeo que hice explicando cómo son estas crisis, cuáles son las señales de estas crisis, las características, y que no son exactamente, que los puedes haber confundido con ataques de pánico o ataques de ansiedad o simplemente con estar muy fatigada. Para un cerebro autista la sobrecarga es mucho más fácil porque cognitivamente es mucho mayor, porque tenemos un cerebro monotrópico, sensorialmente también nos solemos sobrecargar mucho, socialmente nos suele fatigar demasiado. Entonces, si no es autismo, al menos sospecharía de un desorden de procesamiento sensorial. Otra señal de autismo para mí sería la baja batería social. Incluso también que seas demasiado honesto o demasiado directa, o que te hayan malinterpretado mucho, que sientas como incomprensión por parte de otras personas, o que tú no comprendes mucho, no sé por qué otras personas actúan como actúan o por qué se comunican como se comunican, o a veces incluso que sientas que la gente miente o no es tan auténtica, ¿no? Otra señal de autismo sería la preferencia por rutinas y la dificultad con las transiciones, estando en entornos nuevos, la incertidumbre. O sea, esto te puede generar mucha incomodidad. Es verdad que a todo el mundo, digamos que el cambio le puede ser difícil. Seguramente a una persona con TDAH o a una persona con altas capacidades no, porque tienen una apertura a la experiencia muy grande. A una persona con autismo se le saca de la rutina, se le saca o a lo mejor tiene incertidumbre vital de a qué dedicarse o qué va a pasar después de terminar la carrera, o está en un entorno nuevo, y eso puede ser bastante difícil, como bastante estresante esa etapa en general. Y otra señal de autismo para mí sería la alexitimia. La alexitimia es no identificar bien cómo te sientes y poder expresarlo, ponerlo en palabras y demás. Esto también puede ser una señal de trauma, pero es muy frecuente en personas autistas y está ligado muchas veces a nuestro perfil sensorial, y es que tenemos las señales de nuestro cuerpo, esa interocepción muy baja, entonces al final no sentimos tan intensamente, sentimos muy intensamente las emociones, pero al mismo tiempo pueden ser como abrumadoras y podemos no entenderlas muy bien. Algunas señales de que son altas capacidades es que tengas mucha rapidez en el aprendizaje, o sea, que empieces a aprender algo nuevo y vayas mucho más rápido que otras personas quizá, o mucho más rápido que lo que se supone que tienes que aprenderlo, incluso que des saltos intuitivos, que de repente sepas respuestas y no sabes muy bien cómo ha llegado a esa solución. Otra señal de altas capacidades es la metacognición, que es esto de que desde que eras bastante pequeño o bastante pequeña, pensabas sobre tu propio proceso de pensamiento, o más bien
eras consciente de tu propio proceso de pensamiento. Otra señal de altas capacidades es la independencia, o sea, el querer hacer, querer tener autonomía sobre cómo haces las cosas, sobre las cosas que haces, y también la necesidad de estimulación intelectual. O sea, no es un capricho, es una necesidad. Otra señal podrían ser las crisis existenciales, en las que te planteas pues qué sentido tiene todo, si tiene sentido lo que estás haciendo, si no, tu profesión, tu modo de vida, el sistema al que pertenecemos, todo eso. Y algunos indicadores que son solo de TDAH, el primero serían las diferencias atencionales, o sea, tener muchos despistes, prestar poca atención al detalle o a veces desconectarte cuando te están hablando, que no se va a dar siempre. Precisamente hemos hablado de la parte de hiperfoco, pero se dan muchas veces a pesar de que algo te interesa, a pesar de que tú quieras prestar muchísima atención a lo que te está contando tu amiga, o sea, tu cerebro desconecta, o a pesar de que tú quieras de verdad no despistarte y poner mucha atención a dónde has puesto las llaves, a veces las pierdes. Otra señal sería la necesidad de estimulación, y la estimulación en TDAH, aparte de ser muy necesaria porque es como que tu cerebro necesita dopamina porque recibe menos, esta estimulación se da con urgencia, novedad, interés o reto. O sea, que estés buscando continuamente cosas nuevas, amigos nuevos, hobbies nuevos, aprendizajes nuevos, o que te motiven las cosas cuando sean urgentes, que no puedas ponerte a hacer un trabajo hasta que quedan 2 semanas para la fecha de entrega y es enorme y Dios mío, Dios mío, Dios mío, qué agobio. Otra señal de TDAH es la baja memoria de trabajo, es lo que he explicado antes de que te dicen algo y ya se te ha olvidado, o vas a la cocina y se te ha olvidado a por qué ibas y abres la nevera a ver si te acuerdas, si no te acuerdas. Otra señal sería la impulsividad, aunque esta en un perfil inatento no se da. Pero bueno, hacer cosas de alguna manera las personas con TDAH tienen como un menor umbral del riesgo, o sea que hacen cosas como más riesgosas porque les da más estimulación. Esto también hace que tengan una respuesta muy rápida y muy buena en una crisis, porque una crisis o una urgencia o algo pues así de repente muy estresante e inesperado tiene una alta estimulación. Entonces, para cerebros con TDAH hay muchas personas que trabajan muy bien en servicios de urgencias como bomberos, como policías, en psiquiátricos de urgencia, este tipo de cosas, porque tienen una respuesta muy rápida en una crisis y de alguna manera muy calmada. Y la última, la necesidad de novedad. Espero que este episodio te haya dado algunas pistas, que hayas podido comprender mejor cómo se manifiestan cada uno de los neurotipos y todas estas características en común que tienen, cómo poder diferenciarlas un poco. Aún así, si te quedan dudas, te recomendaría que para seguir indagando puedas mirar autoevaluaciones online. Hay algunas que son bastante fidedignas, como el RAS-R para autismo o el ASRS 1.1 para TDAH. Todas las voy a dejar linkadas en las notas del episodio. También puedes leer los criterios diagnósticos de cada una. Ver experiencias en primera persona puede ser bastante clarificador, porque al final son ejemplos prácticos de cómo esos criterios diagnósticos se ven en el día a día y es como muchísimo más rico. Vas a ver cómo esas características cómo se muestran y vas a poder identificarte o no. Y también si vas a por un diagnóstico y estás dudando, no tienes clarísimo que sí, yo 100% autista o 100% altas capacidades o 100% TDAH, te recomendaría ir a alguien que haga diagnóstico diferencial. Con alguien especializado en tu perfil, pues si eres queer, si eres trans, si eres mujer, si haces alto camuflaje, si eres adulto, con alguien que tenga experiencia en perfiles como tú. Y nada, espero que este episodio te haya sido entretenido, que te haya servido y nos escuchamos pronto.